Bueno, bueno, vale. Muchas gracias al grupo 7. Su pregunta central precisamente era esa. ¿Cuáles son los retos que tiene la agricultura si nos ponemos en un contexto de cambio climático o de adaptación, ¿sí? O estrategias de mitigación a un cambio climático? Era otra pregunta. O sea, estamos en lo mismo, pero la pregunta clave era esa, ¿no? Adrián y yo, ¿cierto? Bueno, si quieres mostrarlas así o péguenlas ahí en el chat y vamos redondeando, hablando rápidamente esa pregunta que también hay que hacerse en desarrollo rural. ¿Cuáles son los retos que tiene la agricultura para enfrentar o para adaptarse al cambio climático? ¿Cuáles son esas estrategias que va a empezar o que tiene la agricultura para adaptarse al cambio climático? Es una pregunta parecida a las otras, pero vista desde el punto de vista del cambio climático. ¿Listo? Colóquenlas ahí las preguntas, las vamos observando. Mientras tanto, yo les voy haciendo otras contrapreguntas como de análisis para redondear la cosa. Entonces, los retos, miren que los retos, si los vemos por municipio, con el contexto que nos hizo Adrián y el contexto que nos expuso John, pues son dos municipios distintos y ahí es donde sale el famoso a flote el enfoque territorial. De eso se trata el enfoque territorial. O sea, que pareciera obvio que, claro, son dos municipios distintos, con contextos distintos, con condiciones distintas, y entonces los retos van a ser distintos, así sean los mismos problemas. Conflicto en el uso del suelo, hay deforestación, hay sobreutilización, ¿sí?, del suelo, son los mismos problemas para todos, pero los retos van a estar, eh, van a ser distintos en la medida en que tienen unas condiciones diferentes. Y ahí es donde está el análisis fino de nosotros también. A veces los documentos explican, bueno, entonces, producir de manera sostenible, el reto que nos pone John. Sí, producir de manera sostenible. Entonces él dice, bueno, propuestas agrosilvopastoriles, propuestas de mercados más, de circuitos de mercado más corto. Bueno, eso se llaman formas de manejos de producción sostenible, ¿sí? De comercialización, pero eso en Argelia, ¿cómo va a ser en el contexto de Argelia? ¿Cuáles van a ser las distintas estrategias y cuáles van a ser en Popayán en el contexto del municipio de Popayán? Eso es un poco lo que hay que decir así. Por ejemplo, decían allá, Adrián nos decía, disminución de áreas de bosque. Pero ese reto en ese contexto sociopolítico que existe allá y en ese contexto de cultivos de uso ilícito, pues ¿cómo es? ¿Cómo es el reto allá? Allá, ¿qué habrá que resolver primero? ¿Sí? ¿O Profe, cómo será? hay, Dime, Adrián. perdón, hay una anécdota de allá del 2011 Ujú. que cuando apenas, o sea, digamos que las veredas de donde está la reserva, eh, pues mucha gente decía que era que estaban vendiendo el territorio a una multinacional, ¿no? Y digamos en ese tiempo, o sea, cómo la gente no se dejó, digamos, meter miedo del grupo que estaba para allá, porque ellos le dijeron que no, que se terminara el proceso, que si no era un objetivo militar. Y, y resultó que no, que fue la Fundación Proaves que compró un territorio para conservar un, una especie de zamarrito que le llaman. Ujú. Entonces fue como como la gente se organizó y evitó que el proceso de terminara así, así por así. Ya. ¿Y hoy tienen esa zona de conservación? ¿Hoy existe? Sí, sí, profe. O sea que en medio del conflicto, en medio de eso, se pudo hacer una propuesta de conservación. Es lo que tú nos quieres contar. Sí, Ya. Ajá. Vale. Gracias, Adrián. Sí. Entonces aquí un poco
La pregunta clave, vuelvo e insisto, era cuáles son los retos que tiene la agricultura en un contexto X o en un contexto Y, frente al gran desafío que tenemos del cambio climático. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede ver es que para Adrián es más difícil decir cosas, para John es más fácil decir cosas. De pronto, ¿no? Por el municipio puede ser, por el enfoque territorial. Porque cuando estamos hablando de cambio climático en agricultura, pues palabras claves es que siempre vamos a hablar de producción sostenible, de manejos sustentables, de cómo es que conservamos el agua, de cómo es que conservamos los suelos, o sea, cómo nos adaptamos al cambio climático, incluso en términos culturales, cómo la gente que se va desplazando, pues, o sea, el cultivo se desplaza, se puede ir hacia arriba o hacia abajo en términos de altitud, pero ¿eso qué significa para la gente? En términos culturales, en términos de tejido social, ¿qué retos hay ahí? ¿Qué desafíos hay ahí en términos de agricultura? ¿Será lo mismo trabajar con una gente que no se ha movido y que tiene vocación y que tiene formas de organización permanentes o gente que se tuvo que bajar de Silvia Morales a hacer otra cosa por tierra principalmente, pero también por cambio climático? ¿Sí? Ese de la sobreutilización de la ganadería, pues ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? La sobreutilización de la ganadería sabemos pues que hay varias afectaciones en términos de gases de efecto invernadero, pero en desarrollo rural sabemos que sobreutilización del suelo en ganadería pues tiene otras implicaciones. Es que hay un poquito de vacas o muchas vacas donde no tienen que estar, o bueno, o hay gente sin tierra que pudiera trabajar la parte agropecuaria, o hay, gente, o hay poca oferta agropecuaria, poca oferta agroalimentaria, pero hay un uso del suelo en ganadería no adecuado. Bueno, esas son las combinaciones, ¿sí? Que además de todo lo que hemos visto atrás, tenencia de la tierra, conflicto en el uso del suelo, tipos de manejo, el otro reto que tenemos hoy en agricultura es el tema del cambio climático, que pareciera que es un tema global, universal, que sí, que es un tema que se maneja más como a nivel del planeta, pero que en últimas las acciones locales, las estrategias locales son las que van a permitir que nos adaptemos al cambio climático, porque hoy ya no hablamos de mitigación, sino de adaptación. ¿Sí? Se pillan un poco cómo es eso del cambio climático, o sea, a todo lo que hemos visto atrás se le une hoy el reto del cambio climático, de adaptarse al cambio climático. En términos de manejos más sustentables, ¿qué implica eso? Tenemos las condiciones, con quiénes, en dónde, vocaciones, hay tierra, hay conocimiento, hay gente, etcétera, etcétera. Y este grupo nos acaba de ver que cuáles son los retos para Argelia y cuáles pueden ser los retos para un municipio como Popayán, donde la cobertura del suelo o el uso del suelo, la vocación del suelo mejor, la vocación del suelo tiene mucho que ver con el tema forestal. ¿Sí? Más forestal que agropecuario o que agroalimentario, ¿no? Eso es un punto que para Popayán es súper clave. O sea, cómo pensar esos desafíos y esos retos de cambio climático en Popayán con un uso forestal, pero un uso forestal que vamos a ver si es en conservación o vamos a ver si es en aprovechamiento forestal tipo Cartón de Colombia. Entonces, eso es lo que yo les quería como transmitir con este último tema. Este último tema lo vamos a tener siempre sobre la mesa en términos de investigación, por supuesto, pero en términos de intervención, en términos prácticos de agricultura, y cuando hablo de agricultura hablo de lo agroalimentario. Cómo producir alimentos, una oferta agropecuaria consistente, frecuente, con buenos volúmenes y de calidad, porque hoy solo nosotros hablamos de volúmenes, pero la calidad todavía casi ni la tocamos. La calidad en términos de, no solo para que me lo paguen en el mercado, sino las calidades nutricionales, que sirven pues para que la gente esté bien alimentada, no coma, sino que se alimente. Es otro tema grande, grande, que nos ponen
todos estos asuntos del cambio climático también. Pareciera que no, pero sí, el tema de la temperatura, unos estudiosos dicen que no, unos científicos dicen que no hay mucho aumento. Otros dicen que no lo estamos viendo todavía, que va a haber en ciertos sectores, pero que lo cierto es que vamos a tener que alimentar a 50 millones de habitantes en 20, 30 años y las condiciones de esa oferta agroalimentaria, cómo es que va a jugar con las implicaciones del cambio climático. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí les dejo ese gran tema de discusión, de análisis que va a ser el caballito de batalla de aquí en adelante y que todas las profesiones que hay aquí tienen que ver con eso. Hoy la mayoría de los proyectos de agricultura tienen que tocar el tema del cambio climático, es indiscutible. Entonces el tema tecnológico, bueno, ¿será que lo va a resolver? Semillas mejoradas, cómo es que tecnológicamente hablamos de sistemas productivos sustentables o sostenibles, ¿cómo es eso? Tecnológicamente hablando. ¿Solo será la tecnología el único componente que va a ayudar? ¿O son las formas organizativas de la gente? ¿O es la cultura de la gente? Por ejemplo, en términos de los consumidores. Nosotros, ¿qué consumimos? Consumimos porque somos conscientes de un producto de dónde viene. Me voy a comer unas galletas o unos huevos de Alemania que deja una huella ecológica. O prefiero comprarlos acá en un circuito local y regional, pero de pronto la plata no me alcanza para el que viene de afuera, que es más barato, y para el que viene de aquí, pues no me alcanza. Bueno, todas esas cosas juegan, ¿no? A la hora de hablar de agricultura y cambio climático, circuitos económicos cortos, regionales, eh, y esos son, en últimas, los retos del desarrollo rural, ¿sí? O sea, la aproximación que quisimos hacer al desarrollo rural tenía que ver cómo es desde antes, cómo fue que se fue organizando todos estos problemas de hoy, pero qué perspectivas tiene hacia el futuro y qué retos tiene hacia el futuro.